Shalom hermanos, mi nombre es Christopher de Dios y tengo la bendición de compartirles la porción de la parashá de esta semana, la cual estudiamos en esta su casa, Veracidad, Camino y Vida. Les invito a que inclinemos nuestros rostros para iniciar con una oración. ¿Iniciamos? Señor, gracias te doy por este momento, el cual sin merecerlo, Padre, estoy en este lugar compartiendo de tu palabra. Te pido, Señor, que me utilices de la manera que tú quieras, de la que veas que sea necesario. Señor, quita todo egocentrismo, todo lo que no provenga de ti, Señor, de tu palabra. Quémalo, Señor. Arráncalo de mi corazón desde la raíz, Señor, y guíame, Padre. Que no sean mis palabras, que sean tus palabras, que sea tu Espíritu Santo postrado sobre mí en este lugar con mis hermanos. Señor, te pido que seas tú la guía absoluta en esta prédica y en las que vengan, Señor. Gracias te doy, Señor, porque repito, sin merecerlo estoy aquí. Y eres tú, Padre, mi guía espiritual. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, como ya había mencionado, en esa congregación hacemos un estudio que se llama Parashá, del cual inicia en Génesis, si gustan anotar, del capítulo 44 al versículo 34, hasta el capítulo 47, versículo 27. Quisiera leerles un versículo. Si me ayudan a buscarlos, por favor, es Proverbios 1:7. Allí en casita también, por favor, búsquenlo, es de bendición para ustedes, para su familia, para todos nosotros. ¿Lo tenemos? Amén. Proverbios 1:7 dice: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Comprendemos que este versículo es para los hijos de Dios, no para los que son creación de Dios. Nosotros, por temor a Jehová, como ya habíamos estudiado, no es un temor con miedo, sino que es un temor expresando el amor que nosotros le tenemos al Padre. ¿Cómo? Obedeciendo su palabra, sus estatutos, sus mandamientos, y no solo con el hecho de leerlos, sino que llevarlos a cabo día con día y también compartirlos, ¿no? Compartirlos con nuestra familia, con nuestros compañeros, con nuestros hermanos y con las personas que necesiten de este evangelio, el cual pues nos llena de vida. Bueno, voy a dar un resumen de lo que aprendimos por toda la semana. Inicio. En el capítulo 44, José pone a prueba a sus hermanos y manda a uno de sus mayordomos a poner una copa de plata y dinero en la bolsa de su hermano Benjamín. Semanas anteriores ya habíamos comprendido cuál fue la historia de José antes de ser el segundo al mando en Egipto. Fue vendido por sus hermanos le dicen a su padre que él había muerto. Jacob pues sufre, queda marcado, pues piensa que su hijo José ya había muerto, toma como refugio a Dios, pero como Jacob era era su hijo favorito, toma a Benjamín y pues lo sigue criando al igual que el resto de sus hermanos, ¿sale? Bueno. Luego vemos que José se muestra frente a sus hermanos y ellos le dicen que su padre aún vive. Manda a buscar a su padre con la noticia de que José sigue vivo y manda a decirle a sus hermanos. Si me harían el favor de buscar en Génesis 45, de 9 al 10, por favor. Si alguien lo tiene, ¿podría compartírnoslos?
En el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Daos prisa, id a mi Padre y decidle. Así dice tu hijo José: Dios me ha puesto por Señor de todo Egipto. Ven a mí, no te detengas. Habitarás en la tierra de Gosén y estarás cerca de mí, tú y tus hijos y los hijos de tus hijos, tus ganados y tus vacas y todo lo que tienes. Amén. Para este versículo ya habíamos comprendido que, José ya había comprendido que todo esto era proveniente de Dios, era plan perfecto de Dios, que tenía que pasar un tiempo, una transición para que él pudiera comprender todo lo que Dios ya tenía preparado para él. Seguimos. También escudriñamos en la palabra en Génesis 46, de 1 al 4, por favor. Y partió Israel con todo lo que tenía, y llegó a Beerseba, y ofreció sacrificios al Dios de su padre Isaac. Y Dios habló a Israel en una visión nocturna y dijo: Jacob, Jacob. Y él respondió: heme aquí. Y él dijo: yo soy Dios, el Dios de tu padre. No temas descender a Egipto, porque allí te haré una gran nación. Yo descenderé contigo a Egipto, y ciertamente yo también te haré volver, y José cerrará tus ojos. Amén. Bueno, una parte importante de este versículo es que Dios en sueños le promete a Jacob hacer de él una gran nación, la que ya futuro sabemos que lleva por nombre Israel. También vemos que hay una profecía, y también de esa profecía provienen las 12 tribus de Israel. También leemos en Génesis 46, del 29 al 30, por favor. Y José unció su carro y subió a Gosén para ir al encuentro de su padre Israel. Y apenas lo vio, se echó sobre su cuello y lloró largamente sobre su cuello. Entonces Israel dijo a José: ahora ya puedo morir, después que he visto tu rostro y sé que todavía vives. Aquí comprendemos los planes que Dios tiene para nuestra vida. Cómo es que José, siendo herramienta, siendo utensilio para Dios, vemos cómo Dios va desmenuzando en esa línea de tiempo y vamos comprendiendo cómo es que Él, al ceder su voluntad, al doblegarse, Dios lo va usando de gran manera. Aquí seguimos leyendo algunos de los versículos que quisiera yo compartirles, de los planes que Dios tiene para nuestra vida. Así como Jacob fue utilizado por Dios, así como José, y aunque pareciera que no, sus hermanos también fueron utilizados, Dios también puede utilizar a cada uno de ustedes, puede utilizarme a mí, puede utilizar a sus hermanos, a toda su familia, pero siempre y cuando nosotros doblemos nuestra voluntad, sepamos que todo lo que proviene, aunque pensemos que sea bueno o sea malo, todo lo que viene de Dios es de bendición para nuestras vidas. En los momentos de aflicción, cuando creemos que estamos solos, no encontramos luz y estamos en plena oscuridad, pedir a Dios que Él nos guíe, que nos tome de la mano, que sea Él quien nos quite esa venda, porque a veces nos sentimos muy seguros y creemos que la vida que llevamos es perfecta y que estamos en lo correcto, pero no es así. Creo que cuando pensamos que lo que hacemos es bien, es cuando el ego empieza a brotar de nuestro corazón, y eso lo hacemos con las manos, con el pensamiento, con nuestro caminar, y decirle a Dios: Señor, quita de raíz todo eso que no provenga de ti, quita toda amargura, quita todo ego, quita toda vanagloria, arráncalo de raíz, Señor, quémalo. Pero también debemos comprender que ese proceso duele, que no es un proceso fácil, que es un proceso de días, meses, años, y así hasta que Dios diga: siervo mío, bienvenido al gozo de tu Señor, porque hasta aquí llegamos, ¿no? Pero ese es un proceso, es un caminar que los hijos de Dios debemos de llevar y de comprender. A veces en ese caminar decimos: pero Señor,
mírame, yo soy carne, yo no puedo hacer tu voluntad. Dice la palabra de Dios que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y si tomamos ese versículo de la Biblia como una promesa, créanme que tanto en nuestra vida espiritual como en nuestros hogares, Dios va a estar con nosotros. Él nunca nos va a dejar, porque ha prometido que nos sostendrá. 70 veces caeremos, pero 70 veces seremos levantados. Amén. Quisiera compartirles algunos versículos en Primera de Pedro, en el primer libro de Pedro 2:9, dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anuncies las virtudes de aquel os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Es como decíamos, cuando nos sintamos en obscuridad, cuando no encontremos la luz del Señor, cuando veamos que no hay salida, tenemos que recordar que somos real sacerdocio, que somos una nación santa, un pueblo adquirido por Dios, para que nosotros anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. También quisiera compartirles Efesios 1, del 4 al 5, si me hacen el favor de buscarlo, y si alguien ya lo tiene, me diría con un amén. Según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos sin mancha delante de él. Órale, ¿no? Se me hace parte de la tipología de Jesucristo y de José, de que obviamente José vivió antes que Jesús, ¿verdad? ¿Estamos claros? Y eso ya era como que señales de que el Salvador venía, de que Jesucristo iba a tocar a nuestra puerta, de que Jesucristo iba a venir a esta tierra, y por medio de su sacrificio, que Él, siendo santo, se hizo carne, sin merecerlo, pagó cada uno de nuestros pecados. La Biblia dice que pecado es pecado, no importa si es chiquito y grande, pesa por igual. A mí me da a entender, puedo comprender que desde antes de que naciéramos, Él ya tenía un plan para nosotros, que a veces sin comprenderlo, sin la ayuda de Dios, pasamos nuestras vidas preguntándonos: ¿cuál es el propósito de mi existencia? ¿Qué hago en este mundo? ¿Por qué estoy en ese trabajo? Señor, ¿qué hago aquí, no? Eso son preguntas que se hace una persona que no tiene a Dios en su corazón. Pero cuando nosotros estamos firmes, cuando sabemos que tenemos un Padre Celestial que vela por nosotros de día y de noche, por convicción llevamos en nuestros corazones y sabemos el plan perfecto que Él tiene para nuestras vidas. Como ya había compartido anteriormente con ustedes, seamos herramientas útiles para el reino de Dios. La palabra dice que la mies es mucha, sin embargo son pocos los obreros que se atreven a decir: heme aquí, Señor, úsame, trátame, rómpeme, constrúyeme, moldéame y hazme. Dame tu carácter, dame tu pensamiento, estos ojos cámbialos y deposita en ti los tuyos. Todo lo que provenga de ti, Señor, ponlo en esta vasija. ¿Sale? Ahora les quiero compartir también en Efesios 2:10, por favor. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Creo que aquí está diciendo que si somos hijos de Dios, pues debemos hacerlas, ¿no? Cumplirlas. Amén. Dice la palabra de Dios en 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas
todas en lo absoluto son hechas nuevas. Creemos en lo que Dios hace en nuestras vidas, en esa promesa que Él nos ha dado, pero para que nosotros sigamos, comprendamos y llevemos a cabo toda esta escritura, también debemos de cumplir sus mandamientos, que es algo muy complicado, ¿no? ¿Se imaginan antes el pueblo judío cómo es que tenía demasiadas leyes que ni siquiera ellos podían llevarlas sobre su espalda? Era tan pesado, ley tras ley, tras ley, tras ley. Cuando solo vino el Señor Jesucristo y dijo: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y así se cumple la ley. Porque si yo amo a mi prójimo, es como amar al Señor Jesucristo. Si amo a mi prójimo, no lo voy a hacer mal. Hemos comprendido en lecciones anteriores que a veces hasta con pensar mal del hermano, ya lo estamos matando. Pero la Biblia dice que cuando nosotros perdonamos, ascuas de fuego se pondrán sobre su cabeza. Creo que debemos de aprender a amar, a perdonar, a querer al prójimo. Y seguimos. En 1 de Timoteo, capítulo 2, versículo 3 y 4 dice: porque esto es bueno y agradable delante de Dios, nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Dios aborrece el pecado, mas ama al pecador. ¿Se imaginan que de la nada entrara a la congregación una persona llena de tatuajes, mal peinada, y le empecemos a juzgar por cómo es, por la apariencia que tenga? Tal vez porque esté lleno de metal y fierros en su rostro y tenga dibujitos en su piel. Y estamos muy acostumbrados a decir: ese lo chupó el diablo. Ese no llega al camino de santidad. Este individuo no creo que alcance a ver a Dios. Y no nos damos cuenta que cuando estamos señalando, 3 dedos más me señalan a mí. Y digo: ¿cómo voy a amar al prójimo si empiezo a juzgar? Si empiezo a ver cómo calza, cómo viste. Y estamos muy acostumbrados, porque es tan carnal, es tan natural, que lo vemos como algo cotidiano. Y no nos sentimos mal por hacerlo. Y nos vanagloriamos, nos sentimos bien y decimos: Señor, pero si yo estoy llevando todos tus estatutos, leo tu palabra, doy mi diezmo, ayudo al prójimo. No, pero ese no, Señor, ese no. Mejor úsame a mí, yo soy tu siervo fiel. No, tenemos que aprender a amarnos unos a otros. ¿Se imaginan? ¿Saben cómo le decían a Jesucristo? A Jesucristo le decían el amigo de las, perdón por la palabra, pero es fuerte, le decían el amigo de las prostitutas y de los leprosos. El Señor Jesucristo vino por pecadores, no por salvos. Eso fue lo que Él vino a hacer aquí en la tierra. No vino a decir: a ver, ¿cuál de mis hijos está mal? ¿Cuál es el más bonito? No, digo, al que peor se vea, con ese voy a ir. Y ese era el que le predicaba, cuando sanaba enfermos, curaba leproso. También hay una porción que me gusta mucho, cuando estaba la mujer. La verdad no recuerdo muy bien dónde estaba, pero estaba rodeada de fariseos y de personas del pueblo. Y dice: el que esté libre de pecado, que arroje la primera piedra. Me imagino que cuando les dijeron eso se quedaron así, ¿no? Y querían hacerlo, pero no, nadie lo hizo por lo mismo, porque muy dentro de nosotros sabemos que llevamos el pecado, que somos pecadores, que nada somos sin el Padre, que nada somos sin Cristo Jesús.
muy dentro de nosotros, aparte de llevar eso, sabemos que somos su creación, que nuestra vida tiene un propósito, pero también tenemos que decir, Señor, heme aquí, envíame a mí, Isaías 6:8, límpiame, Señor, soy sucio, mira esta vestidura, piel y huesos. Límpiame, Señor, porque estoy sucio. Bueno, seguimos en 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 3 y 4, por favor. Dice, por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo oído de la corrupción que hay en el mundo a causa de las concupiscencias. Este versículo a mí me enseña que como hijos de Dios, pues llevamos un proceso, ¿no? Como lo que ya habíamos mencionado con Jacob y la vida de José. En nuestra vida llevamos una transición, somos bebés espirituales, adolescentes espirituales, adultos, hasta llegar a viejos, ¿no? Podría decir que aquí somos, en este versículo somos como adolescentes espirituales, y los cuales ya sabemos y tenemos discernimiento de lo que es lo bueno, de lo que es lo malo, de lo que me conviene, de lo que no me conviene, de si este alimento lo tomo, lo guardo en mi corazón para compartírselo a mi familia. Podría tomar un ejemplo sobre 2 árboles. Imagínense 2 árboles. Un árbol fuerte de manzanas rojas y brillantes, y otro árbol seco con pocas ramas y que tenga una especie de durazno podrido. ¿Qué fruto quisieran comer? ¿El fruto bueno o el fruto malo? El fruto bueno, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es bueno para nuestro cuerpo. Y el fruto bueno es la palabra de Dios. En cambio, si llenamos nuestro templo, nuestro cuerpo, que es templo del Espíritu Santo, con la palabra, creceremos, daremos fruto, seremos bonitos árboles. Pero si tomamos del fruto podrido del árbol seco y lo comemos, es muy probable que nos enfermemos, tal vez ni siquiera demos fruto. Y eso es lo que yo puedo comprender, hermanos, de este versículo. Ahora pues vamos a seguir con el resumen de lo que estuvimos aprendiendo en esta semana. Bueno, leemos desde el 46, versículo 33 al 34. Dice, y cuando Faraón os llamare y dijere, ¿cuál es vuestro oficio? Entonces diréis, hombres de ganadería han sido tus siervos desde nuestra juventud, hasta ahora nosotros y nuestros padres, a fin de que moréis en la tierra de Gosén, porque para los egipcios es abominación todo pastor de ovejas. Y en el 47:1 dice, vino José y lo hizo saber a Faraón, y dijo, mi padre y mis hermanos y sus ovejas y sus vacas, con todo lo que tienen, han venido de la tierra de Canaán, y he aquí están en la tierra de Gosén. Órale, ¿no? Aquí se les dice que no digan cuál es su trabajo, que en Egipto era abominación tanto para Faraón como para los demás egipcios decir, soy pastor de ovejas. ¿Y quién es el pastor? ¿Quién es el maestro? Jesucristo. Así es, como ya habíamos compartido que a precio de sangre Él nos compró y por amor hemos sido esclavos. Ahora sigo en el 2. Y de los postreros de sus hermanos tomó 5 varones y los presentó delante de Faraón. Y Faraón dijo a sus hermanos, ¿cuál es vuestro oficio? Y ellos respondieron a Faraón, pastores de ovejas son tus siervos, así nosotros como nuestros padres.
ahí estuvo la clave. No lo negaron. Siempre fueron fieles. Comprendí y antes de eso me pregunté y dije, me imagino que para esa época lo que no le gustara a Faraón, degollado, ¿no? Liquidado, diríamos. Pero ellos no quisieron mentir. Comprendieron y entendieron que la mentira no es proveniente de Dios. Comprendieron que cuando ellos engañaron a su padre, a Jacob, diciéndole que José había muerto, todo eso acarreó problemas. Más que problemas, me imagino que no pudieron vivir en paz. Todo ese tiempo preguntándose, bueno, yo no haría algo así, pero me imagino que día con día se preguntaban, ¿qué habrá sido de José? ¿Lo mataron? ¿Lo llevaron de esclavo? ¿Qué será de nuestro hermano? Y su padre toda su vida llorando y preguntándose y diciendo, Dios mío, ¿por qué? Dios mío, si mi hijo también tenía esos sueños de los cuales tú siempre me has hablado y él se los comparte a sus hermanos, ¿y por qué pasa todo esto, Señor? No lo entiendo. Así nos preguntamos, Señor, ¿por qué me pasa esto? No lo entiendo. ¿Por qué, Señor? Estoy leyendo tu palabra, me regocijo. Señor, trato de proveer mi casa, de enseñarle a mi esposa, a mi hija, y así cada uno de ustedes con su familia. Y cuando algo pasa mal, siempre nos preguntamos, Señor, ¿por qué? Y Señor, ¿por qué? Y Señor, ¿por qué? Porque somos carne. Yo en lo personal, a veces no quisiera, pero siempre lo hago. Ay, Señor, ¿por qué me pusiste a este individuo enfrente? Y a veces hasta lo digo, pero si yo me porto bien, si ni le digo nada a nadie. Pero también son pruebas de Dios, porque Él nos quiere ver bien, nos quiere ver fuertes. Somos llamados a ser varones y varonas para el reino de Dios. Somos guerreros, reyes y sacerdotes, dice en Apocalipsis. ¿Cómo voy a ser sacerdote de mi casa? Sacerdote para mi esposa y para mi hija si no soy pasado por fuego, si no soy quebrantado. ¿Cómo voy a ser ese sacerdote que quisiera para mi familia si Dios no obra en mí? ¿Cómo voy a dar fruto si no leo la palabra? ¿Cómo? Y a pesar nos seguimos preguntando y nos seguimos preguntando y decimos, Señor, ¿por qué tanta aflicción? Señor, ¿por qué el mundo está mal? ¿Por qué mi colonia está mal? Señor, ¿por qué le pasa esto a mis amigos? Yo tengo un testimonio con muchos de mis amigos, que aunque ya no los vea o medio hable con ellos, los sigo considerando. Porque cuando puedo, les comparto algo y lo primero que me dicen, no, Christopher, mira, ¿sabes qué? Ay. Y así me han hecho muchos, ni siquiera me hablan, pero no importa. He conocido mucha gente que ha andado en drogadicción, en alcoholismo, pandillerismo, porque también sé de dónde Dios me ha sacado, porque me sacó del hoyo, de las tinieblas. Conozco mucha gente de esa. Y cuando puedo, porque les he tenido tanto amor y no me gustaría verlos mal, que cuando llega el momento en que yo me los topo en la calle, les digo, oye amigo, ¿sabes que Dios te ama? Y me dicen, no. Y veo que siguen en lo suyo. Y luego me pregunto, Señor, ¿pero por qué? Si es gente que yo quiero, es gente que amo. Pero Dios sabe por qué pasan las cosas. Y a veces me pongo a pensar en mi casa y digo, yo ya cumplí, ya dije. Ya son necios que no quieren entender. ¿Qué puedo hacer? Orar por ellos, es todo. Porque hasta que ellos comprendan y sepan que Dios puede cambiar todo, como ya habíamos leído 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es,
Las cosas viejas pasaron ya, aquí todas son hechas nuevas. Y yo por fe lo creo. Y en Dios también creo que en su momento Él también va a tocar a la puerta de esos corazones. Y les va a decir: hijo, arrepiéntete. Hijo, quebrántate. Hijo, dóblate. Porque también pienso que son guerreros. Todos somos guerreros. Reyes y sacerdotes para el reino. Para testificar de que creemos en un Dios vivo y de un Dios todopoderoso, que todo lo puede cambiar, que puede tomar lo más vil, lo menospreciado y hacerlo brillar. ¿Sale? Estábamos hablando de que los hermanos de José comprendieron que es malo mentir, que la mentira no lleva a nada bueno, y que pasaron toda esa transición de vida antes de que encontraran a su hermano José, con ese remordimiento, pensando día con día: Señor, ¿por qué lo hicimos? Pero lo hecho está. Bueno, si me ayudan por favor en Éxodo 20:16. No hablarás contra tu prójimo falsos testimonios. Cuando pensamos mal del prójimo, y tengan mucho esto en mente, cuando hablamos mal del prójimo ya lo estamos matando, ya lo estamos acechando, ya lo estamos maldiciendo, ya estamos diciendo que le pasa algo malo, que no crezca, porque a veces por naturaleza queremos ver mal al prójimo, dejando a un lado lo espiritual. Pero bueno, ahora seguimos con Números 23:19, dice: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo, y no hará; habló, y no lo ejecutará. Este versículo lo escuché de un hermano aquí de mi congregación, del hermano Héctor. Recuerdo que cuando él da porciones aquí en la iglesia siempre dice: pero Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Dije, ¿qué versículo será ese? No, está muy interesante. Y pues es un pequeño pasaje que también quisiera pues compartirles, ¿no? Que nosotros pues sí podemos mentir. Nosotros sí tenemos que arrepentirnos. Pero Dios, sabiéndolo todo, Él no puede. Es más, fue probado en el desierto y aunque hubiera querido, no lo hizo, porque no está en su naturaleza. Nosotros sí tenemos esa naturaleza pecaminosa. El Señor Jesucristo no, ni por más de que era santo y se hizo carne, en Él no habitó el pecado. Fue el único santo, el único perfecto que pudo cumplir la ley, que con su caminar en la tierra nos enseñó que si Él pudo, nosotros también. Ahora vamos con Salmos 58:3, por favor. Se apartaron los impíos desde la matriz, se descarriaron hablando mentira desde que nacieron. Ay, pero desde el vientre, ¿se imaginan? Los que ya tenían el sello de Caín, el mismo Caín, Jacob, José, Moisés, Abraham, Saúl, que ya todos ya tenían un plan divino. Híjole, ¿será que por más que quisiéramos no podemos cambiar? ¿O que necesitamos a Dios en nuestras vidas para poder hacerlo? Bien. Salmo 101:7 dice: el que practica el engaño no morará en mi casa. El que habla mentiras no permanecerá en mi presencia. Salmo 101:7, como ya habíamos leído, ¿no? El que engaña no entra al reino de Dios, porque pecado es pecado, sea chiquito, sea grande, es igual. Proverbios 6, del 16 al 9 dice: 6 cosas hay que odia el Señor. Órale, 6 cosas hay que odia el Señor, y 7 son abominación para Él:
ojos soberbios, lengua mentirosa, manos que derraman sangre, sangre inocente, un corazón que maquina planes perversos, pies que corren rápidamente hacia el mal, un testigo falso que dice mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. Uy, creo que este proverbio, aparte de que nos habla a cada uno de nosotros, habla a la iglesia en general, ¿no? Siendo hijos de Dios, ¿cómo vamos a tener una lengua mentirosa? ¿Cómo vamos a ver a la gente con soberbia? ¿Cómo vamos a asesinar? Tener las manos llenas de sangre inocente. Que nuestro corazón, dice, un corazón que maquina planes perversos. Y me incluyo. ¿Cuántas veces en nuestro corazón? Porque ahí es donde se genera todo. En el corazón. Empezamos a maquilar y empezamos a hacer planes para que la gente tropiece, para que a la gente le vaya mal. Hace mucho tiempo leí sobre un espíritu, lo quiero asociar ahorita con este estudio, que se llama espíritu de Jezabel, que entra a las iglesias y este espíritu entra a derribarlas, a separar a los hermanos, a empezar a mezclar lo santo con lo profano. Los hermanos empiezan a ser tentados. 70 veces se caen, pero ahí se quedan. Y las iglesias ya no avanzan. Porque así como Dios nos manda a cumplir la gran comisión, ¿alguien sabe cuál es la gran comisión, hermanos? Si alguien me la podría decir, por favor. Es algo que repetimos cada fin de semana. ¿Alguien? Id y haced discípulos a todas las naciones, ¿es correcto? Así como nosotros vamos, hacemos alumnos, hacemos discípulos, somos discipulados, somos tomados en cuenta, el enemigo también tiene a sus discípulos, tiene a sus hijos. ¿Y qué hace? Derrocar iglesias, separar al pueblo, llenar de basura la cabeza, como ya dijimos, mezclar lo santo con lo profano. Y es cuando todo se va derrumbando. Bueno, ahora seguimos con Proverbios 12:19, por favor. Labios veraces se mantienen siempre, lengua mentirosa, solo un instante. Proverbios 12:22. Los labios mentirosos son abominación al Señor, mas los obradores de la verdad, su contentamiento. Proverbios 19:5. El testigo falso no quedará sin castigo. El que esparce mentira no saldrá bien librado. Bueno, ese es uno de los versículos que podré investigar para ustedes. De que la mentira no es buena. Y se los digo porque yo siempre he sido bien mentiroso. Es algo que nunca me ha ayudado. Es algo con lo cual siempre he tropezado. Es algo que en el transcurso de mi vida espiritual, pues aunque no quiera, a veces sigue saliendo. Pero ahí vamos, queriéndolo arrancar de raíz. Y ahora de 10, solo digo 2. Amén. Ah, sí, el que roba ya no robe. Bueno, seguimos con el resumen de la parashá de esta semana. Hay una parte en la que el dinero se acaba en Egipto. Vamos a Génesis 47, por favor, 15-27. Acabado el dinero de la tierra de Egipto y de la tierra de Canaán, vino todo Egipto a José diciendo: danos pan. ¿Por qué moriremos delante de ti por haberse acabado el dinero? Y José dijo: dad vuestros ganados y yo os daré por vuestros ganados si se ha acabado el dinero. Y ellos trajeron sus ganados a José, y José les dio alimento por caballos, y por el ganado de las ovejas, y por el ganado de las vacas, y por asnos, y les sustentó de pan
por todos sus ganados aquel año. O sea que con el sueño que Faraón tuvo, el cual fue interpretado por José, de las 7 vacas flacas, las 7 vacas gordas, pues vemos que no fue para toda la civilización de Egipto, o tal vez sí, pero hubieron personas que se acabaron por completo su suministro. Tal vez en un hogar habían muchas más personas que en otras viviendas, no lo sé. Sería bueno también escudriñarlo un poquito más para saber si fue así. Pero hizo algo muy interesante, que solo fue por un año. O sea que no había pasado todos los 7 años del sueño que había tenido Faraón, el cual fue interpretado por José, ¿es correcto? ¿Vamos bien? Bueno, seguimos. Acabado aquel año, vinieron a él el segundo año y le dijeron: no encubrimos a nuestro Señor que el dinero ciertamente se ha acabado también. El ganado es ya de nuestro Señor. Nada ha quedado delante de nuestro Señor, sino nuestros cuerpos y nuestra tierra. Híjole, aquí es donde se aclara. Porque no moriremos delante de tus ojos, así nosotros como nuestra tierra. Cómpranos a nosotros y a nuestra tierra por pan, y seremos nosotros y nuestra tierra siervos de Faraón, y danos semilla para que vivamos y no muramos, y no sea asolada la tierra, cada uno de sus tierras, porque se agravó el hambre sobre ellos, y la tierra vino a ser de Faraón, y al pueblo lo hizo pasar a las ciudades desde un extremo al otro del territorio de Egipto. Solamente la tierra de los sacerdotes no compró, por cuando los sacerdotes tenían ración de Faraón, y ellos comían la ración de Faraón que les daba, por eso no vendieron sus tierras. Eso me recuerda como a la parábola de las 10 vírgenes, de que habían unas vírgenes sensatas y unas insensatas. Me imagino que en el pueblo de Egipto estaban los sensatos que todavía tenían su porción, que no tuvieron que intercambiar su ganado por comida, que luego no tuvieron que dar su tierra, que no tenían que ser esclavos obligatoriamente, pero estaban los que sí, los insensatos, los glotones, los que pecaban de gula, que comían y comían y comían y comían, y antes de que pasara toda la profecía que ya se había explicado por José, se quedaron sin nada. Y a causa de su pecado, esclavos de Faraón. ¿Sale? Vamos a leer a continuación la parábola de las 10 vírgenes, y me ayudan por favor en Mateo 25 de 1 al 13. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al novio. Y 5 de ellas eran insensatas y 5 prudentes. Porque las insensatas, al tomar sus lámparas, no tomaron aceite consigo, pero las prudentes tomaron aceite en frascos junto con sus lámparas. Al tardarse el novio, a todas les dio sueño y se durmieron. Pero a medianoche se oyó un clamor: «Aquí está el novio, salid a recibidlo». Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: «Dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan». Pero las prudentes respondieron diciendo: «No, no sea que no haya suficiente para nosotras y para vosotras. Id más bien a los que venden y comprad para vosotras». Y mientras ellas iban a comprar, vino el novio, y las que estaban preparadas entraron con él al banquete de bodas, y se cerró la puerta. Sigue el 11. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: «Señor, Señor, ábrenos». El 12. Mas él respondiendo dijo: «De cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en el que el Hijo del Hombre ha de venir». Fuerte el 13, ¿no? Nos invita el Señor a que seamos como esas vírgenes sensatas, que estemos preparados, porque como dice el versículo 13, el día ni la hora pues nadie la sabe. Y podemos comprender y hemos visto, ¿no?, que muchas personas en el transcurso de su vida pues se matan queriendo encontrar fechas exactas. Y así se la pasan escudriñando y escudriñando. Y no estoy diciendo que escudriñar esté mal,
poner fechas, encontrar fechas es lo que está mal, ¿no? Pero bueno, eso ya es profundizar en algo que pues ahorita no va. Amén. Así es, de que Dios viene por los suyos, eso es un hecho. Vendrá por los que tuvieron aceite en sus lámparas, y tristemente los que no tengan aceite en sus lámparas, pues no llegarán. Es como habíamos leído con anterioridad, que si damos palabra a las personas que amamos, y a veces nos ponemos a pensar y decimos, Señor, pero si estas personas que yo amo, tu evangelio no les llega y tocan la puerta y no abren, orar. Eso es lo que yo puedo comprender, es lo que les comparto. Pero pues siempre hay que estar ahí, ¿no? Con las personas a las que amamos. Porque así como Dios ha hecho un cambio en nuestra vida, también debemos de creer que Dios la va a hacer en la vida de nuestras familias, en la vida de nuestros hermanos, de las personas a quien tanto queremos y amamos. Parte importante, comprendimos de que también somos esclavos por amor, de que José es una tipología de Jesucristo, quien fuera esclavo, comprado a precio de sangre, al igual que cada uno de nosotros, siendo hijos y no creación de Dios, autoproclamados esclavos por amor de su nombre. Leamos por favor en Juan 5, del 1 al 17. Y ahora, Señora, yo te ruego, como escribiéndote un nuevo mandamiento, no como escribiéndote un nuevo mandamiento, sino aquel que nosotros hemos tenido desde el principio, que nos amemos los unos a los otros. Y este es el amor, que andemos según sus mandamientos. Este es el mandamiento, como vosotros habéis oído desde el principio, que andéis en él. Porque muchos engañadores son entrados en el mundo, los cuales no confiesan que Jesucristo es venido en carne. Tal engañador es y anticristo. Mirad por vosotros mismos, porque no perdamos las cosas que hemos obrado, mas recibamos el galardón cumplido. Cualquiera que transgrede y no permanece en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que permanece en la doctrina de Cristo, el tal tiene tanto al Padre como al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en vuestra casa, ni le digáis bienvenido. Porque al que le dice bienvenido participa en sus malas obras. Aunque tengo muchas cosas que escribirles, no las he querido escribir por papel y tinta, pero yo espero venir a vosotros y hablar con ustedes cara a cara para que nuestro gozo sea cumplido. Los hijos de tu hermana elegida te saludan. Amén. Ay, sí me quedé algo adonadado. Bueno, vemos que la palabra es clara, que así como Dios también es amor, también es fuego consumidor. Y pues también nos exhorta, nos dice, si tienes el pecado, arrepiéntete. Y habíamos comprendido que Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado. Ya por concluir, yo he tenido algo muy claro en mi vida, que Dios nos llama a ser soldados, como digo, varones y varonas, para el reino de Dios. Así como Jacob y José, todos tenemos un proceso desde el plano espiritual y a veces no comprendemos y nos preguntamos y decimos, Señor, no estoy listo, Señor, no estoy preparado. Yo muchas veces en lo personal me lo he cuestionado, digo, Señor, ya no soy apto, Señor, ya no puedo, Señor, me escoge a otro, porque en mi carnalidad, en mi pensamiento siempre me he dicho, Señor, yo te voy a fallar. Y es algo que siempre he tenido en mi mente, porque del enemigo también lo que hace es acechar a la mente del creyente, a la mente del cristiano,
Y está en cada uno de nosotros el hacer eso a un lado, el decir no, yo soy soldado de Cristo. Y desde el vientre de mi madre el Señor me ha creado y ha tenido un propósito para mi vida. Y por fe tenemos que creer eso. Que cada uno de los presentes y cada una de las personas que nos están viendo, padres, jóvenes, nuestra vida tiene un propósito. Fuimos llamados para algo. Siempre que puedo, como en este espacio, comparto parte de los versículos que en mi vida espiritual me han ayudado mucho a crecer como persona. El día de hoy, siendo padre, me cuestiono mucho y me digo, Señor, no puedo. Digo, Señor, ¿por qué? Pasa el tiempo y me pongo en oración. Yo, como sin exagerar, una semana levantándome a las 4 de la mañana, ¿por qué? No sé. Y me pongo a orar y digo, Señor, ayúdame, Señor, no puedo. El día de hoy, ayer en la noche mi esposa me dice que voy a ser padre por segunda vez. Y digo, ay, Señor. Y me quedo así y no pude ni dormir. Y pues vine medio tambaleante a compartirles un poco de la palabra. Y en mi oración dije, Señor, si apenas puedo con 2 criaturas, porque también cuenta mi mujer, digo, Señor, dame fuerzas como las del búfalo para educarlos y para enseñarles. Y descubrimos que los planes de Dios, así como la vida de José, son perfectos. Y no son míos, son los planes de Dios. Y si Dios quiere, pues adelante. Siempre fuertes, siempre firmes, y tener en claro que Dios es nuestra guía, que sin Él nada podemos. Y pues adelante. Dice la palabra en Isaías 6:8, entonces escuché la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí y envíame a mí. Créanlo, pídanlo, Dios escucha. Pues bueno, de mi parte, pues esto ha sido todo, hermanos. Televidentes, muchísimas gracias por abrirnos las puertas de su casa. Shabbat Shalom, que Dios los bendiga.